There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pastor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, qué bueno. bienvenidos, qué bueno que nos están siguiendo. Sí, ya teníamos un buen rato sin sacarlos Sí, por sí, problemitas técnicos. No están ustedes para saberlo ni yo para platicárselos, pero sí tuvimos varios problemitas técnicos y entonces estamos todavía trabajando en el mismo, como en el formato, ¿no? Sí, Todavía sí. hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Pero pues regresamos otra vez al formato y otra vez sería como tener pláticas acerca de Dios, acerca de ciertos conocimientos, y yo creo que te había comentado que ahorita me ha llegado muy tenerlo muy en mente, no sé, tener como muy presente, pues dos cosas. Una, la parte del espíritu, ¿Ya? que como les comentaba en el video anterior, creo que fue el que no salió, pero ves que te decía que sí es como muy importante entender las bases, entender de qué estamos hablando, ¿no? Es como de si estás hablando de fresas, son fresas, si estás hablando de chabacanos, son chabacanos, no puedes estar creyendo que las dos cosas son lo mismo, ¿no? Y no Claro. entender el concepto. Entonces, me di cuenta con los libros que me recomendaste, que están buenísimos, luego se los voy a poner ahí porque en serio están muy buenos, que si no sabemos, pues en primer lugar, ¿qué fue lo que nos regaló Dios? ¿O qué fue por qué esta parte de por qué volvimos a renacer? O sea, ¿qué parte de nosotros volvió a renacer? ¿O qué fue lo que nos regaló Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador? Pues desde ahí se pierden muchísimas cosas. Claro. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Ok, bueno, pues la Biblia enseña que el hombre es, de hecho, el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento te permitía ver más o menos la composición del hombre, desde Génesis, ¿no? El Nuevo Testamento te lo aclara más. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses, también en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos hacen ver que el hombre es un ser, se le llama tripartito, o de tres partes. Es decir, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Hay algunos autores que me gusta como lo describen, que dicen que somos un espíritu, que tenemos alma dentro de un cuerpo, ¿no? Bueno. O sea, Por eso, tripartito, podemos entender que por eso escuchamos en la Biblia que dice que nos hizo a su imagen y semejanza, porque estamos divididos en tres o algo así. No. Imagen y semejanza se refiere más a sus atributos y carácter, porque Dios no tiene cuerpo, Ok. pero Dios sí es espíritu. Ajá. De hecho, el Evangelio de Juan dice Jesucristo que los verdaderos adoradores, que Dios es espíritu, ahí te declara que Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Así que la forma en cómo se conecta Dios con el hombre es con el espíritu. Ok. En el Antiguo Testamento, ahí en Génesis 1 y Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que lo crea de arcilla, de barro. Interesante que hoy la ciencia moderna comprueba que los elementos químicos de lo que está hecho el hombre, pues son los mismos elementos químicos de la Tierra, Sí. ¿no? Que por eso confunde todo el mundo el rollo de, somos parientes de los changos. No. No, es todo, estamos hechos de lo que está hecho, todo lo que creó Dios. Dios Entonces, lo creó, exactamente. Entonces, y dice la Biblia que lo que nos hace la diferencia, la diferencia entre los animales es que Él sopló aliento de vida. Esa palabra es espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería tener comunión íntima con el hombre a través del espíritu. ¿a qué se refiere? ¿Qué es comunión? O sea, Unión, comunicación, compañerismo, unidad, ¿no? Ok. Entonces Dios, de hecho, cuando el hombre es creado,
y no había pecado, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado, porque Dios es santo, Dios es limpio, en Dios no hay pecado, como dice 1 Juan, no hay ninguna mentira en él, no hay ningún pecado en él, así que Dios tiene comunión e intimidad con los que no hay pecado, pero cuando peca Adán, dice la Biblia, el día que tú tomares de este fruto, ciertamente morirás. Obviamente Adán y Eva tomaron el fruto y no se cayeron desvanecidos, muertos. Sí. Seguían con bios, que es la palabra para describir vida. La parte genética, la parte biológica. Biología, de ahí la palabra bios. Pero lo que murió fue la vida zoe. El espíritu. Espiritual, Z-O-E, zoe. Murió la parte zoe. Aunque con el pecado empezó a morir lo que hoy conocemos como la muerte de las células, que no es otra cosa más que el envejecimiento. Ahí se empezó a correr el reloj cronológico del hombre y el hombre no tenía por qué morir, viene el pecado y pues empieza a hacerse viejito, ¿no? Entonces, pero lo que se muere con el pecado es el espíritu. Pero esto no significa que se desintegra o desaparece. Claro. Todo hombre tiene espíritu, pero está muerto. De hecho, Efesios 2.1 dice que hablando a los creyentes, que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuevamente, Dios nos da vida zoe, porque la vida zoe estaba muerta, pero la vida bios estaba el hombre, ¿no? O sea, nosotros nacemos, porque esto me gustaría como entenderlo bien, entonces nosotros nacemos con un espíritu muerto. sí. O sea, de cierta forma es cuando yo nazco a partir de mi mamá y mi papá, en ese momento sería como que Dios me sopla otra vez para que yo tenga vida. Cuando recibes a Cristo, es cuando Dios pone de su Espíritu Santo. Antes, por ejemplo, entonces yo nazco sin espíritu. Naces, no, con un espíritu muerto. Dice, por ejemplo, el Salmo 51, en maldad me concibió mi madre. Entonces, cuando Adán peca, hoy conocemos la palabra ADN, su ADN quedó contaminado, por decirlo de una manera, entonces toda la herencia hacia sus hijos y hacia sus hijos ya traen esa contaminación de pecado, que es lo que la Biblia le llama naturaleza caída o la carne, y ya nace con un espíritu muerto, separado de Dios. Entonces el hombre pues nace separado de Dios, y entonces el hombre ha tratado de sustituir esa necesidad que tiene con religiones y con otras cosas. Sí, trata de llenar su alma, entre comillas. Trata de llenar ese vacío, Sí, que no. que es el espíritu, ¿no? Así que es solamente y a través de Jesucristo. Jesucristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. O dice, por ejemplo, Juan 1, que en él estaba la vida, perdón, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que Cristo es la vida. Entonces, cuando uno recibe a Jesucristo o el Espíritu de Jesucristo, ese Espíritu se fusiona a mi espíritu y resucita mi espíritu. Lo resucita. Resucita mi espíritu porque Efesios 2.1 dice que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces el Espíritu de Cristo me resucita y me da vida. Por eso decimos que el creyente tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida es estar con Dios, ¿no? Ah, ok. Fíjate que ahorita que estaba diciendo es que también es bien interesante lo de la parte de ir entendiendo lo del espíritu. ¿Por qué? Porque y yo creo que mucha gente lo tiene, muchos lo seguirán teniendo, otros lo tuvieron, era esta parte de confundir el espíritu con el alma. Porque o sea, cuando suena lógico sientes, y cuando dices, bueno, quiero yo sentir mi espíritu, y es lo que estábamos confundiendo. Y algo me gustó mucho de un libro que estoy leyendo ahorita, donde curiosamente no era el que tú me recomendaste, pero pues lo bueno es que lo agarré y me gusta mucho, para entenderlo es que
cuando tú recibes a Jesucristo y Jesucristo le da vida a tu espíritu y son uno, entonces lo que él decía es que hay que entender que nuestro espíritu, ese espíritu que acaba de ser revivido por Jesucristo, es el que sí va a ser, o sea, el que sí nos vamos a llevar tal y como lo tenemos ahorita aquí cuando estemos en su presencia. Claro, es la Sí. vida eterna. Ya, o por eso ya va a ser eterno. Eso fue lo que cambió cuando lo recibimos, Así ¿no? es. Porque luego está este rollo de, bueno, es que yo ya acepté a Jesucristo, ya lo estoy estudiando, pero sigo siendo igual de malo, sigo siendo Es igual que de pecaminoso, sigo siendo igual hay de... dos maneras de estar unido a Cristo. O hay varias maneras, o principalmente dos. La primera es como Dios lo diseñó, que es a través de la muerte de Cristo, Él me da su espíritu y entonces yo tengo vida. Yo tengo dentro ahorita el espíritu de Jesucristo, Por no ser- es el mío, es el espíritu de Cristo que se volvió Que uno. se amalgama, se fusiona. Dice la Biblia que todos los que ahora que tenemos el Espíritu de Dios somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. Y entonces, 2 Corintios. perdón, nada más para que sí estaré bien dicho entonces que yo tengo un espíritu perfecto. Sí, El espíritu, sí, o sea, digo, tomando en cuenta que es solamente el espíritu. Digo, la Así mente es. y todo lo demás es una o cochinada. sea, de lo que- estamos unidos a Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que ahora nosotros participamos de una naturaleza divina, ¿no? En Wow, Primera de Pedro. sí. Pero es el espíritu el que El se espíritu fusiona, nada más, ajá. es el que resucita. Jesús dijo en Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que mi unión con Cristo es de ahora para siempre, ¿no? Lo que decías. Ahora, hay gente que puede creer y conocer, entre comillas, a Jesús intelectualmente, como un personaje histórico, ¿no? O sea, yo no conocía a Napoleón, pero sé de Napoleón por sus libros. Hay gente que puede saber de Jesús, pero no conoce a Jesús. Entonces, cuando la gente sabe de Jesús intelectualmente, está entendiendo a Jesús con el alma, porque el alma es lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento como corazón o mente, ¿no? Digo, el corazón es el cardio, ¿no? El Sí, corazón es el órgano, pero la Biblia habla del corazón como la parte interna del hombre, donde están sus razonamientos, su intelecto, su voluntad, ¿no? Sus decisiones, su voluntad, o sea, lo que eres tú por dentro, Sí, sin las el cuerpo, emociones, sin ajá. tus emociones, o sea, lo que eres tú. Claro que el pecado, al hacer morir el espíritu, infectó todo lo demás. Y por eso no pensamos o no tenemos el IQ que deberíamos tener, ¿no? Ha trastornado nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra alma. Por eso hay desajustes emocionales, por eso hay muchas cosas, porque ha dañado. Sí, es como tú lo describes la otra vez, que me pareció muy gráfico y hasta decía yo, hoy que es como, naciste con un alma echada a perder, o sea, es un cadáver que andas cargando, que está echando a perder absolutamente todo, Sí, ¿no? sí, sí. Tanto contamina tu alma y por ende, como lo describiste ayer, es que, miren, yo estoy ahorita creando un taller en donde, pues a mí se me hace muy importante esto de escribir bien qué es alma, qué es cuerpo y qué es espíritu. Y entonces ayer como me lo platicaste, una vez dividiendo dos cosas, el alma es muy curiosa o muy corruptible o no corruptible, porque si el alma escucha al espíritu, o sea, como acabamos de decir ahorita, estamos escuchando al mismo Jesucristo, o sea, es el mismo poder que revivió a Jesucristo de entre los muertos, Sí. es el mismito el que tenemos. Si ese lo escuchamos, pues imagínense todo lo que pueden hacer. Pero lo que pasa es que, como tú dices ahora es curioso que el alma escucha más al cuerpo, Sí, ¿no? Al cuerpo que a algo tan divino. Entonces sí, lo que comentábamos, el origen de cómo Dios quiere que funcione el ser humano es Dios dirige el ser humano. Dios es espíritu
Y Él espera, como dice Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, Los guiados del Espíritu. si Dios es espíritu, Dios me guía a través de su espíritu y mi espíritu obedece al Espíritu de Dios porque está fusionado. Entonces mi alma se sujeta donde están mis pensamientos y apruebo que lo que me dice el espíritu es correcto. Entonces mi alma obedece racionalmente al espíritu y manda la señal para que mi cuerpo obedezca al alma. Claro. Eso es el diseño original. El Espíritu de Dios me guía, el Espíritu me dice, mi alma lo racionaliza y el cuerpo se sujeta, ¿no? En el caso de la persona que no ha recibido a Jesús, que nace con un espíritu muerto en delitos y pecados, entonces su espíritu está muerto y entonces quien gobierna ahí es el cuerpo, o lo que la Biblia llama la carne. Y el alma o la mente no puede obedecer más que al cuerpo. Y yo te ponía el ejemplo del cigarro, por ejemplo. Todo mundo sabe que el cigarro hace daño. Sí. Yo me acuerdo de niño, pues te decía, este producto puede ser nocivo para la salud. Y cada día le ponen más fuerte las descripciones para que la gente se abstenga de fumar sabiendo que le hace daño. Pero ¿qué hace un fumador? No puede dejarlo. Y su mente comprende que se está haciendo daño, pero es más poderoso el cuerpo que demanda un cigarro. El alma se aguanta aunque piense lo contrario y el espíritu está muerto. Sí. Entonces es contraria a la dirección, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, ay, gracias a Dios que te puedo hablar de Dios. Es que en mis talleres es muy difícil hablar de esto y entonces, digo, ¿por qué es difícil hablarle? Ahorita de lo que estás viendo es muy difícil hablarle a alguien del espíritu. O sea, no puedes entender el espíritu si no es a través de Dios. Del O sea, eso me queda muy claro. claro. Y por ejemplo, la Biblia me gusta mucho, describe perfectamente el asunto. Por algo te dice en placeres no te dice del cuerpo, te dice de la carne. Y te dice de la carne por algo. Porque uno cree que el cuerpo se manda solo y que el cuerpo es, por ejemplo, que este órgano piensa solito y entonces agarra la mano y ya con permiso, ¿no? Y empieza a hacer roba. No, es cuando dice de la carne es toda esta química que hace, o sea, que hace la mente, que hace que tenga sensaciones, que tenga todo eso, somos prisioneros de la carne. Así es. Entonces, algo que es muy curioso es esto que tú dices como yo fui fumador, o sea, o soy fumador en rehabilitación, yo no sé cómo llamarme. O sea, voy en esto, ¿no? O sea, la verdad es que yo en algún momento le pedí a Dios ayuda para que me fuera quitando todos estos hábitos. No porque no quisiera, que es algo muy interesante, porque sí quería fumar. Es precisamente porque sí quería, es porque lo quería Porque dejar. la carne lo pide. La pide, exactamente. Pero tu espíritu dice no. No. Y el alma está en medio, ¿a quién obedezco, Sí, no? sí. Está tu libre albedrío en el alma. Sí, y esto es algo bien curioso que para, como tú decías, porque no es cuestión de que no supiera yo que es malo. Digo, es lógico, ¿no? Creo que hasta, de hecho, cuando lo pruebas por primera vez, para que vean cómo es la diferencia entre cuerpo y carne. El cuerpo lo rechaza, o sea, el órgano cuando fumas Se marea, te marea. bla, bla, bla. Pero la carne, que es la que dice aguántese, o sea, la que manda el cuerpo es como aguántese, sea machín, usted, a estos padres, Sí. es bonito, es rico, y entonces acondicionas a todo esto, ¿no? Entonces de Empieza repente a gobernar la carne. a gobernar la carne. Y ese es el problema, que la carne y la sangre no pueden heredar incorrupción. ¿Sí? Entonces, pues no puedes estar con Dios. Pues es el desorden que hay en el espíritu de mi cuerpo, ¿no? Entonces, el espíritu, entendemos entonces ahorita que el espíritu no es tuyo, es el espíritu de Cristo, es el que te hace. En el tuyo. En el tuyo. Ajá. O sea, es como Resucita. lo resucita y lo vuelve uno, ¿no? Y ya es santo. Entonces, Dios se comunica de espíritu a espíritu y como tú dices, digamos que como la cadena original sería tú obedeces, o sea, o tú te comunicas a través del espíritu, de espíritu a espíritu con Dios. El espíritu obviamente se comunica con el alma y el alma le dice al cuerpo qué es lo que tiene que hacer y así es como lo haríamos normalmente, ¿no? Una pregunta que me surgió.
Yo me acuerdo que en el estudio pasado, o no me acuerdo si en la plática pasada, perdón, me decías tú que hay que tener mucho cuidado porque Satanás puede entrar muy rápido a ti. O sea, si tú abres las puertas, él entra. Y mi Sí. pregunta era, yo pienso, no sé cómo sea, que si tú abres las puertas para que otro espíritu entra, es porque no tienes realmente tu espíritu sellado, o cómo está eso. Por ejemplo, puede existir, digamos, que haya yo recibido a Jesucristo y aún así que venga otro espíritu a poseerme o algo así. Esa es una pregunta que va a descontrolar a muchos de nuestros amigos. No estamos diciendo que un cristiano puede ser poseído, Ajá. pero sí decimos, porque la Biblia lo enseña, puede ser oprimido y esclavizada la carne y la mente. Sigue siendo el alma. Así Miren, es. De hecho, el campo de batalla del cristiano está en la mente, porque ahí es donde se desatan las batallas de lo que tú has entendido que está bien y de lo que el enemigo te quiere meter que está bien. Y ahí es donde viene, por eso, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es la que nos permite ser dirigidos por Dios. claro, No podemos ni confiar en nosotros mismos. por supuesto. Entonces, esto tiene mucho que ver, y yo sé que estos son temas bien profundos, pero si me preguntas tengo que contestarlo. Sí. Hoy la Biblia dice que el cristiano es el templo del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice en 1 Corintios 2 veces. El cristiano es el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Si nosotros vemos el templo del Antiguo Testamento, también era tripartito. Interesante. El edificio, el templo. Era tripartito. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios no se manifestaba en el atrio ni se manifestaba en el lugar santo, se manifestaba en el lugar santísimo. Okay. Como hoy, Dios no está en el cuerpo ni está en el alma, está en el espíritu. Qué padre. Fíjate, ya para la gente que, por ejemplo, le cueste trabajo o que diga, ay, es que eso de posesiones o todo, miren, no se tomen literalmente todas las películas que ven, ¿no? O sea, no, a lo mejor hay mucha que mentira y mucho sí, engaño porque y todo todo. el mundo cree que va a salir y va a empezar a vomitar y todo. No. Simplemente, o sea, al hablar de poseer, estábamos hablando, bueno, estaba platicando hace ratito tienen ustedes que entender que hay corrientes, si le llamas es corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, corrientes teológicas, o sea, el corriente es algo que te lleva, eso es una posesión, o sea, tú no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero sin embargo lo haces, ¿cierto? Te lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en Efesios. Por ejemplo, viene la cita que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, claro. Sí. sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Es muy interesante la analogía que hace el apóstol Pablo de una persona ebria. Una persona ebria sí está consciente de lo que hace, pero lo hace y luego ni se acuerda. Pero sí está consciente, Sí. pero es dirigido a hacer cosas terribles. Se dice, está bajo la influencia del alcohol. Uh-huh. La exhortación del apóstol Pablo es de la misma manera de que el cristiano debe de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. Pero así como puede haber una influencia llamada alcohol, puede haber una influencia llamada demonios. Uh-huh. Que sí vas a estar consciente, pero vas a hacer cosas porque el campo de batalla está en la mente. Claro. No sé si con eso te da un ejemplo No, por más supuesto. claro. Yo desde que oí una canción, no sé si es de Marcus Witt o no sé quién, donde dice, por eso es tu trabajo es creer. Es eso, es literalmente, o sea, tu trabajo es creer lo que dice la Biblia. Me gusta mucho este autor también como pone esto que tú dijiste
en el que menos tenemos que confiar, yo creo que es en nuestro intelecto, en lo que sabemos, precisamente porque es muy fácil de manipular. Yo me acuerdo, bueno, tú debes de conocerte, que yo creo que la última persona que debes de confiar es en ti, porque tú quieres otras cosas, piensas mal. Por la razón de que eres hombre. Sí, Y la Biblia dice, maldito el hombre que ¿Qué confía en el hombre. O sea, el hombre es imperfecto, Por sea supuesto. yo o sea quien sea. Sí. Y entonces me gusta mucho este autor, como te dice, necesitas entenderte, o sea, entenderte de los tres, alma, cuerpo, espíritu, habla del espíritu, necesitas entenderte. Y para entenderte no le debes de creer a la mente, o sea, al alma, sino necesitas un espejo. Y dice, Dios nos dio un espejo, y ese espejo es la Biblia. Entonces, Así es. como dice la Biblia que somos, así somos, no lo que tú quieres, no lo que tú crees. Sí, porque hay mucha distorsión Por supuesto. desde lo que aprendemos, desde lo que oímos, lo estudiamos u otras corrientes filosóficas, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí no son confiables. Entonces, venir a Cristo es obviamente tener vida, la vida Zoe, que se había perdido a través de su espíritu, y todos los días se cumple la palabra de exhortación que dice el apóstol Pablo en Romanos, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. O sea, hay que hacer nuevo nuestra alma, nuestra forma de pensar por medio de la palabra. Entonces, el espíritu pues está unido con Dios y un creyente jamás se separa de Dios. Otro tema de discusión para a lo mejor muchos es la salvación no se pierde, Sí. ¿no? Porque bueno, pues ya estamos unidos a Dios. Pero, como te decía, el campo de batalla está en el alma. Y el enemigo, pues el diablo quiere minar los pensamientos en el creyente. Y como actuó con Eva en el huerto del Edén, y hacerle dudar de la fidelidad, del amor de Dios, de lo que dice la palabra, y el alma a veces obedece al espíritu o al cuerpo. Bueno, entonces, porque es que nos queda mucho. ¿Sabes qué estaría muy padre, yo creo? Porque ahorita es un tema que hemos estado platicando y te lo he dicho mucho, a mí me impresiona todo lo de la mentira. O sea, desde lo que te cuentas, desde todo lo que te crees, desde todo lo que dices, y porque entendí algo cuando estábamos platicando la otra vez, que la gente cree que encontrar una mentira es fácil, que darse cuenta de una mentira es fácil, ¿no? Porque confunden mentira con absurdo. Sí, ¿No? no. Lo absurdo es fácil de detectar, ¿no? Claro. O sea, ay, fíjate que soy un unicornio volador. Pues no, no eres. Pero no, o sea, una mentira, cuando hablamos precisamente de esto de Adán y de Eva, que mucha gente va a decir, ay, pues qué sonsos estos que se dejaron engañar si estaba tan facilito. No estaba tan facilito. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Y Esa palabra padre es origen de mentira, Sí. ¿no? Es el origen de la mentira. De ahí emana la mentira. Toda mentira proviene de ahí. Cuando las repetimos, estamos siguiendo lo que inconscientemente oímos de él. Sí. O sea, por eso digo que sí, claro que es una guerra. Ahora, las mentiras del diablo son como las fotocopias cuando había fotocopias. Hay un original que es de Dios. Ese no cambia. Sí. Ese es único porque es el original. Pero tú puedes sacar 5,000 copias. Y las copias son muy iguales. Y si no disiernes, te vas a ir con la finta. Sí. Pero nunca será el original. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que estábamos? Que eso me gustaría que platicáramos, lo dejamos es más, lo dejamos para la próxima plática, Bueno. porque está súper interesante. Nada más les quiero decir esto que habéis platicado, es que puede ser 99.9 parecido. Como la Ya fidelidad se de una fue de copia. este lado, pero bueno, seguimos acá. Como la Correcto. fidelidad de una copia, ¿no? Sí. Y bueno, pero lo que se trata es que entendamos esa diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya quedamos contestados sobre esta.
Pastor, muchas gracias. No. Ya volvemos a recuperar otra vez el punto y pues bueno, nos quedamos con esta cámara. Entonces, pues muchas gracias entonces a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Espero que les haya Gracias. gustado. Muchísimas gracias y bonito fin de semana o buena semana o como sea. Bendiciones. Muchas gracias. Bye.